en este 12º domingo después de Pentecostés, día anterior a la dormición de la Madre de Dios, antefiesta de la Pascua de la Virgen, este tiempo de gracia tan especial que vivimos, escuchamos un evangelio que tal vez pareciera ser de los más obvios y sin embargo posiblemente sea de los más difíciles de aceptar. Viene alguien y dice: ¿qué he de hacer para salvarme? ¿Qué he de hacer para salvarme? Y resulta ser que Jesús le dice: practica los mandamientos. Dice: eso yo ya lo hago. Dice: ¿pero cuáles? ¿Cómo? Los mandamientos. Dice: amarás a tu padre. ¿Sí? Bueno, yo eso lo practico desde la juventud. Y Jesús le devuelve ya una propuesta. Dice: pero si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Ese joven, o ese hombre, se entristeció mucho porque tenía mucho de sí. Dice, y se alejó. Y Jesús lo pone como ejemplo. Dice: la tristeza del apego a las riquezas. Dice, esa llamada de Jesús estaba bien, pero no era tanto lo que estaba pretendiendo. Jesús va por allá, dice, va mucho más por allá diciendo, la salvación, termina diciendo, es imposible para los hombres. Aquello a lo que Dios nos llama es imposible para nosotros. Señor, ¿qué he de hacer para salvarme? Claro que hay que hacer algo. Claro que hay que corresponder con algo, pero la realización, el cumplimiento de eso, no es posible hacerlo puramente con nuestras obras. Para cumplir los mandamientos necesitamos de la gracia de Dios, no alcanza con nuestras fuerzas naturales. Con nuestras fuerzas naturales. Y nuestras fuerzas naturales no nos llevan a completar todo aquello a lo que estamos llamados. Hay más. Hay una perfección, una plenitud de la que habla Jesús, si quiere ser perfecto. Esa perfección de la que se habla es no solamente algo acabado per se, algo que llega a lo más desarrollado de sí mismo, algo perfecto, sino también algo completo, rebosante, algo que también está llenado completamente por el don de otro. Es decir, la gracia, la salvación, es un entretejido de gracia y de correspondencia con esa gracia, de gracia sobre gracia. No podemos ya con un impulso llegar a donde tenemos que llegar, y Dios, por más que quiera, si no cooperamos no nos puede llevar. Ese entretejido de llamada de Dios, de gracia, de renovar en nosotros algo, de darnos ese más por el cual no podemos pagar, es gratuito. Pero por otro lado está el valor de nuestras acciones, que sí son las que se corresponden, sí son las que podemos decir, se termina transformando en escalones. Escalones en los cuales somos nosotros los que cooperamos, los que queremos salvarnos, los que aceptamos esa llamada, pero no podemos completarla sin esa gracia. Es decir, esa bondad, esa predisposición divina, esa benevolencia y esa fuerza que en la iglesia vienen por los sacramentos. Pero no vienen exclusivamente por los sacramentos. Y podemos contentarnos simplemente con tratar de recibir correctamente las cosas, lo cual está bien. Porque Jesús, después de decir de hacer todas las cosas bien, dice si quiere ser perfecto. Esa completud es un salto entre lo que nosotros creemos que está bien y esa plenitud que solo Dios conoce. ¿Cómo dirigirse de una manera cierta hacia algo desconocido? De la mano de aquel que todo lo conoce. ¿Cómo realizar con nuestras manos algo que sea imposible? De la mano de aquel para el cual todo es posible. Por eso, una de las primeras tentaciones, uno de los primeros tropiezos que es necesario luchar en la vida de la gracia y siempre volver sobre ellos,
es la tendencia a querer llegar a Dios sin Dios. Solamente con su fuerza, solamente con su gracia, pero no con Él, no de la mano de Él, no siguiendo cada paso, cada momento de nuestra existencia, volver los ojos hacia Él y orar: Señor, ¿qué he de hacer? ¿En qué he de corresponderte en este momento? La salvación, pues, la divinización también, como la llamamos nosotros, es fruto de un diálogo. Es un diálogo, no es un monólogo. Nuestra vida de fe no es puramente rezar lo que nos gusta, hacer lo que nos parece, cumplir hasta donde más o menos y nosotros conformarnos a nosotros mismos una idea de lo que está bien, sino mantener en primer lugar el intelecto indiferente con respecto a nuestras obras. No son tus pecados los que te mantienen lejos de Dios, sino tu falta de arrepentimiento. No son tus buenas obras las que te mantienen junto a Dios, sino el perseverar en la humildad. Porque en cuanto uno pierde la humildad y la conciencia de que todo lo bueno que hace, lo hace porque Dios lo ayuda, enseguida, por más cosas buenas que haya hecho, se separa. Se separa como se separa el fariseo, lleno de obras, pero carente de amor, sin el cual no es posible la salvación. Estar atento en primer lugar, ser indiferente con respecto a nuestras obras. No es ni lo bueno que hiciste ni lo malo que hiciste, sino qué vas a hacer ahora frente al Salvador de la humanidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Realmente vas a dejar que Él lleve ese camino hacia Él? ¿Se sirva de lo que Él quiera servirse? Que como San Pablo tengas por nada todo lo bueno que hiciste en tu vida y vivas una vida con una espina clavada, pero con una certeza en el poder de aquel quien te llamó. La fe no es seguridad, la fe es certeza. No es seguridad de que a mí no me va a pasar nada, de que yo cumplo, hago esto, comulgo y con eso yo tengo un repelente de problemas por 7 días. No es eso, la fe no pasa por ahí, no va para ahí. Sino que la fuerza del Señor hace que todo aquello que suceda pueda ser puesto delante del altar y transformarse en un escalón para ir hacia sus brazos. Curar nuestra indiferencia, curar nuestra suficiencia, curar nuestra falta de humildad, que son las que verdaderamente nos alejan de Dios, porque no nos permiten reflexionar y no nos permiten volvernos hacia aquel que nos está llamando. La dormición de la Madre de Dios, en primer lugar, es un término que utilizamos en Oriente para toda partida de este mundo. Está la dormición de San Juan Bautista, ¿sí? La dormición. Esto es, dormirse en el Señor es la manera en que tiene aquel que es salvado en Cristo de presentarse delante de Dios. A tal punto que no se dice la muerte, murió un santo, tal día murió, sino se durmió en el Señor. Ese término que es general, dormición, a tal punto que el lugar donde ponemos a descansar los restos de los cristianos se llaman dormitorios, cementerios. Kimitirion, en griego, significa dormitorio, es un lugar donde se va a dormir, a esperar la resurrección de entre los muertos, que es parte central de nuestra fe. Resurrección de cuerpo y alma al final de los tiempos. Por eso, cuando ahora hablamos específicamente de la dormición de la Madre de Dios, estamos hablando, si bien usamos ese término más genérico, ¿sí? Dormición, estamos hablando de un evento extraordinario. Y es el hecho de que ella fue trasladada a la presencia de Dios, su Hijo, en cuerpo y alma. Está toda completa. Por eso no hay sepulcro de la Madre de Dios en la tierra. Porque ella está toda completa en Dios. Y está toda completa porque en cada paso de su existencia fue dócil a aquel que la llamaba. El que la llamaba a lo que la llamara. No podemos decir presentando su condición. Heme aquí, yo, la que concebía el Salvador, por medio de la cual me ha sido traída la vida al mundo. Bueno, a ver, ¿qué me viene a cambio? Sino que ella humilde,
la última de todos, la más pequeña, pero en las manos del Señor, es la que nos muestra cómo llegar al Señor. Ella con su humildad nos señala cuál es la llave del corazón de su Hijo. Los ilustrados que empezaron a alejarse de la fe hace unos siglos creían que el obstáculo más grande que había para el conocimiento de Dios era el antropomorfismo, el atribuirle a Dios características humanas, ¿sí? Hablar de las manos de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios, y de alguna manera esa suerte de idea que fue entrando de que una especie de Dios sin rasgos humanos era más real y más cercano, olvidó el hecho de que Dios, para venir hasta nosotros, se hizo uno de los nuestros. Y que sin eso no hay iglesia, es decir, salvación. Por eso es importante alejarnos de los devaneos de los filósofos extraviados, de los creyentes apagados, de aquellos que no ven en la mano que escribe las cosas, el Dios, un camino de retorno, sin un impedimento. Siempre golpean su cabeza contra el dintel de la fe. No se entregan, no abren su corazón como lo hizo la Madre de Dios. No sigamos el ejemplo de los que tropiezan siguiendo sus propias inclinaciones. Sigamos el ejemplo de aquella que fue totalmente tomada de este mundo para totalmente vivir en las manos de aquel del cual procede toda vida y toda salvación. Que ella sea celebrada, que el Señor sea exaltado y nosotros un día celebremos con ellos en la eterna salvación. Amén.